En el mundo del cine hay producciones muy costosas que nos entregan películas memorables y que se convierten en clásicos del séptimo arte. Pero también hay películas de bajo presupuesto que obtienen un impacto instantáneo y otras que al principio parece que serán una película del montón, pero que con el tiempo entran en ese selecto grupo de películas conocidas como películas de culto. M-D-Movies. Y una de esas películas es Tremors, o también conocida como Terror bajo la tierra. Es una película de 1990, de terror y comedia, con un presupuesto de $11 millones. Tuvo una recaudación discreta en el cine, con $16.7 millones. Fue dirigida por Ron Underwood y protagonizada por Kevin Bacon, Dean Carter, Fred Ward, Ariana Richards, Michael Gross y Reba McEntire, compositora y cantante de country, que en esta película hacía su debut en la pantalla grande. En esta película, aunque su rendimiento en taquilla fue considerado moderado, con el tiempo se convirtió en un gran éxito en video casero, lo que generó varias secuelas. Los graboides se crearon usando maquetas, efectos plásticos y animatrónicos. Kevin Bacon inicialmente se mostró reacio a aceptar el papel en Tremors, pero necesitaba el dinero para su reciente matrimonio y el nacimiento de su hijo, aunque consideraba que era un trabajo de bajo nivel. La película se filmó en Long Pine, California, y el pueblo de Perfección se construyó especialmente para la película y se desmanteló al terminarla. El clima fue un problema durante el rodaje, ya que los actores debían fingir calor cuando a menudo hacía bastante frío. El título original del guión, escrito a mediados de los 80s, era Tiburón Terrestre, pero se le cambió porque se buscaba evitar problemas legales con un personaje cómico con el mismo nombre. Michael Gross, que interpreta a Bert Gummer, fue el único en salir en todas las películas de Tremors. Ariana Richards, que interpretó a Mindy en Tremors, 2 años más tarde daría vida a Lexi Murphy en Jurassic Park. La película inicia presentándonos a Air y Valentine, 2 obreros del pueblo Perfección, los cuales están cansados de poner zanjas, limpiar letrinas y recoger basura, por lo cual están formando un plan para largarse de ahí. En su camino a la tienda del pueblo, conocen a Rhonda, una estudiante de sismología, y les pregunta que si no han notado algo extraño en el pueblo, ya que su máquina reporta algunas alteraciones. Ya en el pueblo La Perfección, conocemos a una serie de personajes: el tendero Chong, Bert y su esposa Heather, y algunos personajes más. Valentine y Air deciden irse del pueblo y buscar un mejor trabajo, e inclusive deciden rechazar una propuesta de trabajo muy lucrativa. Ya en su camino a un lugar con mejores oportunidades, observan a su amigo Edgar y piensan que está borracho, ya que está en una torre de cables de alta tensión. Deciden ayudarlo a bajar, solo para darse cuenta que su amigo está muerto. Le hablan al doctor del pueblo para que se haga cargo y ellos siguen su camino, sin entender lo que ha sucedido. Unos kilómetros más adelante, llegan a la granja del viejo Fred, y perplejos se dan cuenta que todo su ganado está muerto. Sin saber qué es lo que sucede, buscan a Fred, solo para encontrar su cadáver. Desconcertados, deciden regresar al pueblo y reportar lo sucedido, pensando que hay un asesino suelto en el pueblo. En su regreso al pueblo, se encuentran con unos trabajadores en la carretera. Les dicen que se vayan del lugar porque hay un asesino suelto, pero ellos, al pensar que es una broma, deciden continuar con su trabajo, aunque en ese mismo momento son atacados y asesinados, provocando que la carretera sufra un deslave. Por consecuente, ya no se pueda salir del pueblo. Nuestros amigos llegan a la tienda e intentan llamar a la policía, pero no hay línea. Desconcertados, deciden ir al próximo pueblo, solo para enterarse que el lugar por donde acababan de pasar ha sufrido un derrumbe, y ver que los trabajadores ya no están. Y en su intento de huida, la camioneta se atasca, pero logran salir del lugar. Sin creerlo, todos los habitantes del pueblo les dicen por qué han regresado tan rápido, pero todos quedan sorprendidos cuando en la parte trasera de la camioneta encuentran lo que parece ser una serpiente. Luego el plano cambia y vemos al doctor y su esposa ser atacados y devorados por estas criaturas, sin poder hacer nada para escapar. Más tarde vemos a Air y Valentine ser escogidos para salir del pueblo a caballo, aunque en el camino deciden pasar a la casa del doctor y avisarles de lo que está pasando, pero encuentran el lugar vacío, aunque se escucha algo de música en el lugar, y mientras tratan de ver de dónde proviene la música, encuentran la camioneta del doctor enterrada bajo la arena. Sorprendidos y asustados, deciden continuar con la cabalgata,
hasta que los caballos son asustados y derriban a sus jinetes. Y es ahí cuando ven a uno de sus caballos ser atacado por una de las supuestas serpientes. Logran despedazarla a tiros, pero esto solamente provoca que la verdadera criatura salga debajo de la arena, mostrando su gran tamaño y voracidad, mostrando que las supuestas serpientes solamente son unos apéndices en su boca. Al dispararle y ver que no le pueden hacer daño con sus armas, deciden correr del lugar, solo para darse cuenta que la criatura es demasiado rápida. Logran saltar una canaleta y esto origina que la criatura se impacte en el concreto, muriendo en el acto. En ese momento se encuentran con Rhonda y empiezan a investigar el cadáver. Rhonda les dice que es posible que esta criatura es la que esté originando las alteraciones en sus estudios, pero que si no se equivoca, debe de haber más especímenes como este. En ese mismo momento son atacados de nuevo y tienen que huir a un lugar seguro, siendo este lugar unas rocas altas. Pronto se dan cuenta que las criaturas no se irán del lugar y recuerdan cómo su amigo Edgar murió en la torre. Pasan la noche en el lugar y al día siguiente se les ocurre cómo escapar, saltando con unos palos y llegando a su camioneta. Ya en el pueblo se dan cuenta que no tienen forma de escapar de ahí, pero pronto son atacados de nuevo, teniendo que ocultarse dentro de los edificios, aunque pronto se dan cuenta que tienen que subir a un lugar más alto, ya que estas criaturas son muy fuertes y un simple piso de madera no los detendrá. Y es aquí cuando vemos morir a Chong, el dueño de la tienda. Logran escapar al techo del edificio, aunque por una serie de circunstancias, Rhonda se tendrá que refugiar en una torre de agua cercana. Logran contactarse con Bert, pero este no les cree lo que está sucediendo. Pero al estar haciendo unas bombas caseras hacen demasiado ruido y las criaturas se dirigen hacia él. Aunque su esposa y él tienen un arsenal en casa y logran matar a una de estas criaturas, haciéndonos saber que la piel de estas criaturas es más gruesa que la de un elefante. Pronto intentan hacer lo mismo con otra criatura. El problema es que está debajo de la tierra y las balas no lo traspasan. Al verse acorralados otra vez y ver que los Tremors están intentando tirar las casas, forman un plan para llegar al tractor, pensando que este podrá sacarlos del lugar. Ya con el tractor y las esperanzas renovadas, inician su camino a las afueras del pueblo, recogiendo a todos sus amigos, incluyendo a Air y Heather que se encuentran en su casa. Estos cuentan con un arsenal que será vital para poder defenderse de los Tremors. Logran avanzar unos cuantos kilómetros, pero se dan cuenta que siempre son acechados y que aún hay dos criaturas, y en un momento de descuido caen en una trampa que les hicieron los Tremors, una zanja en el camino. Todos logran ponerse a salvo, pero se dan cuenta que los Tremors van a voltear el remolque y lanzan una bomba para ver si logran hacerles daño. Con esto logran darse cuenta que no los lastiman, pero sí los ahuyentan por el ruido de la explosión. Deciden correr a unas piedras que están en el lugar, ya que ahí estarán más seguros antes de que volteen el remolque. Lanzan una bomba más para ahuyentar a los Tremors, y con esto tener el tiempo suficiente para llegar a las rocas, aunque llegan por poco porque las criaturas son demasiado rápidas. Saben que tendrán que idear un plan, porque de lo contrario morirán de hambre, y por lo que ya sabemos, los Tremors no se irán. Después de muchas horas atrapados, y haciendo un guiño al que iba a ser su título, deciden ponerse a pescar, poniendo como carnada una bomba, teniendo como resultado la muerte de un Tremor, ya que este ingiere la carnada. Al ver lo que habían logrado, pensaron que ya tenían la forma de acabar con ellos. Llamaron la atención del Tremor restante para hacerle lo mismo, y aunque el plan parecía ir bien, al igual que el primero, se les olvidó que los Tremors aprenden de sus vivencias, y les dio una cucharada de su propia medicina, lanzándoles la bomba de vuelta. Esto ocasionó que sus bombas restantes explotaran todas al unísono. Aunque la mayoría se resguardó de la explosión sobre las rocas, Air, Valentine y Rhonda corrieron demasiado lejos y estaban lejos de ellas, y cuando se disponían a regresar, fueron interceptados por el último Tremor. La única ventaja que tenían sobre él es que si no se movían, no los podía detectar. Así es que sus amigos empezaron a hacer ruido para llamar la atención, pero este ya no caería con esos mismos trucos. Así es que a Valentine se le ocurrió un plan, y corrió hacia el precipicio, siendo seguido por Air y Rhonda, y por supuesto el Tremor, y al llegar al precipicio enciende la última bomba, arrojándola hacia el Tremor, pero Air y Rhonda piensan que lo lanzó demasiado lejos, aunque su verdadero plan era que el Tremor tuviera que salir huyendo por la explosión, y de esta manera salir volando por el precipicio, logrando matar al último Tremor.
Al final de la película logramos ver que lograron contactar con las autoridades y como Air y Valentine por fin se van del pueblo para buscar mejores oportunidades. Y obviamente el beso final entre Valentine y Rhonda. Y recordemos cómo esta película tuvo buenas críticas, pero no logró destacar en taquilla, aunque más tarde la gente supo reconocer el verdadero valor de esta película. Si el video te gustó, danos un like, coméntanos a qué edad viste esta película y compártenos con quien les gusta el séptimo arte. Y recuerda que esto es M de Movies.